la percepción que ahora tienes del fenómeno de migración como tal? Creo que una parte importante de la película en términos de distribución tiene que ver con cómo podemos encontrar las audiencias adecuadas a estas películas, porque la realidad es que en términos cinematográficos uno hace una película, haces un recorrido de festivales y luego sale esa cartelera y un poco chao, ¿no? Ahí quedas y tienes suerte de llegar a esas plataformas. Pero creo que hay en México también, en términos del documental, el documental se vuelve como una herramienta para hablar de ciertos temas y de hacer denuncias muchas veces de cosas que están pasando y la gente no sabe, y entonces ahí entras con esta cosa de visibilizar. Y creo que nosotros nos enfrentábamos a hablar de un tema del que se habla mucho y que históricamente lo vemos en las noticias, hay películas, hay ficción, o sea, hay un festival de cine sobre migración, ¿no? O sea, ahí está y ha estado por muchísimo tiempo, y ahí históricamente, ¿no? Guanajuato es el estado históricamente con mayor número de migrantes a Estados Unidos. Y ahora, y luego como entender también que nosotros somos un país donde migrantes transitan, llegan, solicitan refugio. Entonces creo que el desafío para nosotros era, en términos de hacer una película, es cómo hablar de esto. A veces siempre nos hemos preguntado si es una película de migración o si es una película de separación familiar o es una película de identidades juveniles, es una película de familias, porque justo la realidad lo que hace es que desborda el tema. Entonces, bueno, siempre tuvimos la intención de que esta película tuviera un extra de solo ser una película, y ahora en el cine documental están estos, se llaman campañas de impacto, que es encontrar estas audiencias con quienes dialogar y generar ciertos esfuerzos. Nosotros entendimos que una parte muy importante de nuestra película era como poner el tema en la agenda otra vez, o sea, como en un momento tan crítico a nivel global, si queremos, ¿no? De crisis climáticas, de violencia de género. Este tema, por llamarlo de alguna manera, está atravesado por estos otros, pero ya nos acostumbramos a escuchar de. Y creo que ahí lo que buscábamos en términos de impacto era cómo regresamos la conversación a hablar de las historias de las personas. Y esa era la apuesta, lo que decía Jorge. O sea, si dejamos de decir una caravana de migrantes atraviesa el país a un conjunto de madres que buscan a sus hijos que han desaparecido en la frontera, están atravesando el país. La gente de El Salvador que atraviesa México porque la violencia en su país. ¿Qué pasa si hablamos de Evelyn, Elizabeth, Jasmine y José Eduardo? ¿Qué pasa si los escuchamos? Y ahí es como un poco el tema de decir, yo conecto con su miedo porque yo he sentido miedo. Yo me identifico con su ansiedad porque yo he sentido esa ansiedad. Y entonces el espacio de que podamos hablar de esto, que puede parecer como muy subjetivo, es estos espacios donde podemos reflexionar y repensar que seguimos en este tema y cómo te colocas, que es un poco la invitación de José Eduardo al final de la película, con tu humanidad, con este tema, como lo haces con los demás. Entonces, bueno, diseñamos una campaña de impacto que ha ido a universidades, ha ido a preparatorias, hemos estado en centros de atención a albergues, que lo hicimos con la OIM. Estrenamos el 4 de mayo, pero nuestra campaña de impacto empezó en septiembre del año pasado. Llevamos más de un año trabajando en universidades en Estados Unidos, preparatorias en Estados Unidos. Hicimos una gira en Tijuana. Hicimos 9 funciones en Tijuana, en preparatorias, universidades, un centro de atención a personas deportadas, que es donde el hermano José Eduardo vino a ver la película y él dio un taller de spoken word. Y lo que hemos visto es, afortunadamente, una reacción muy positiva del público ante lo que ve, por un lado. Por otro, siempre ha sido muy importante para nosotros, dentro de lo que cabe, que José Eduardo hable. Él tiene cosas mucho más interesantes que decir que yo del tema, o Jasmine, o Evelyn, Elizabeth. No siempre es posible, pero creo que sí hay, por ejemplo, en Tijuana muy específicamente, era muy fuerte en una ciudad tan acostumbrada a tener una comunidad de deportados tan visible, tan urbana, que está atravesando además ahora por una crisis de salud pública en términos de consumo de drogas. Ver a un deportado que es cineasta, que es poeta
y que puede sentarse aquí a platicar contigo. O sea, eso en Tijuana fue muy disruptivo en la conversación, porque esa no es tu idea de deportado, y ahí hay una idea que además se refuerza con la realidad, no es un estereotipo solamente mediático, ¿no? En términos personales, muy contradictorio, porque hay días que creo que esto es tan grande, tan difícil y atraviesa tantas aristas, que hay días que sales de una función súper contento porque la gente siempre te dice, platica contigo, le gusta la película, te comparte historias, y de repente hay días que se siente que es una gotita en un mar, ¿no? Y se siente muy minúsculo, y se siente como que quieres hacer más y no sabes cómo hacer más, y quisieras que esta película, pero tienes que balancearlo. Creo que para ellos también, ¿no? Como para Jasmine, para Evelyn, para Elizabeth, para José Eduardo, también ha sido un proceso de verse aquí, de verlo con sus familias, pero creo que para ellos la experiencia de verlo con público justo les abre esta dimensión a la potencia que tiene contar tus historias, ¿no? Y creo que eso es como un poco lo que tiene el cine en general. El cine lo que busca es hacerte sentir, que te rías, que llores, que te enamores, ¿no? Que te desenamores, que te dé miedo, que te dé pánico. Y cuando estás en ese nivel emocional, entonces podemos tener la conversación, ¿no? Desde otro lado que contra los números. Y creo que también de esa manera hemos como ido abonando a esta los impactos. Muchas gracias por contestar, Mariana. Y bueno, mejor me espero. Quería comentar algo al respecto, pero mejor me espero, por si hay comentarios al final. Sí, es que, bueno, nada más rápidamente, no, ahorita que te escuchaba, pensaba en tres escritoras, ¿no? Una de ellas la cité al principio, que es Gloria Saldúa, otra de ellas es Patricia Hill Collins, ¿no? Y hace no mucho escuchaba a Sara Uribe, una poeta, ¿no? Y precisamente te escuchaba también desde lo que ellas mencionan, ¿sí? O sea, el cómo te encarna un tema, ¿no? Cómo te atraviesa el cuerpo un tema, y cómo a partir de ahí, pues, puedes tener agencia para hablarlo de otro lado, ¿no? Entonces, pues bueno, así como a grandes rasgos. Muchas gracias por contestar. Y bueno, en esta tercera parte, sí, iríamos acá con Roxana, precisamente en la última historia, la de José Eduardo, se habla de la deportación y con ello del retorno, ¿no? Entonces, algo importante en el fenómeno de migración, o quienes somos parte, ¿no? de esta dinámica, pues es por ahí un proceso interesante, decir, sí, establecer de alguna manera, adaptarte, ¿no? a esa nueva cultura, o lo que también le llaman proceso de aculturación, pero viene el regreso de muchos, de muchas, ¿no? Sabemos que no en todos los casos. Sí, y bueno, aquí la pregunta que insisto, aun cuando ya se aborda en la película, me gustaría preguntártelo desde ti, desde tu experiencia, ¿no? En tu labor, que por lo que veo ya es muy amplia, ¿no? ¿Qué has visto tú? ¿Sí? ¿Qué pasa con quienes retornan? Es lo mismo, ¿no? Por obvia que parezca mi pregunta, pero es lo mismo cuando se retorna por deportación, a cuando se retorna por voluntad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cómo repercute esto en esas comunidades que reciben nuevamente a estas personas que retornan. Gracias, mujer. Primero, yo creo que hay que atender a los términos que son el retorno y la deportación. Debemos de tomar en cuenta que de acuerdo a las soberanías de cada estado, hay que verificar que las leyes, al menos en México sabemos que es una falta administrativa. En Estados Unidos es un delito, que son cuestiones totalmente distintas. Aunque sí en México hay una figura de detención, pero solamente es una falta administrativa. En Estados Unidos, por políticas, es un delito. Entonces, atendiendo a la soberanía de cada estado y a las leyes que tiene cada uno, entonces, y a los acuerdos firmantes que ellos tienen a nivel internacional, pues se debe de respetar ese ingreso o esa excepción de ingreso, porque al final los estados son quienes deciden quiénes pueden ingresar y quiénes no, nos tenemos que apegar a esa parte.
En cuanto a México, ya atendiendo a la ley específicamente, aquí en México manejamos dos figuras, la deportación y el retorno asistido como figura jurídica por medio de la Ley de Migración con el Instituto Nacional de Migración. Entonces, bajo esas dos figuras, el instituto es el que puede realizar estos movimientos, estos traslados. Estamos en un supuesto donde las personas pueden elegir incluso ser retornadas de manera asistida, no necesariamente por deportación, que estamos en el hecho de que eso es lo que marca la ley, más no en el hecho de que suceda necesariamente. Entonces, bajo esos supuestos, hay migración, como es la autoridad encargada, pues a veces nosotros por parte de la organización estamos sujetos a lo que las leyes migratorias establecen al final. Sin embargo, dentro del programa, dentro de la Organización Internacional para las Migraciones, nosotros tenemos un programa de retorno voluntario asistido, que podría parecerle el mismo término que de retorno asistido, pero aquí lo que nosotros tenemos con el retorno voluntario asistido es, por ejemplo, es sencillamente eso, la palabra voluntario. Nosotros hacemos todo el acompañamiento del proceso. En ningún momento nosotros vamos a obligar a las personas a que regresen a su país. Se hace todo este proceso como un mecanismo de protección, porque es más fácil ayudar a una persona que nos está solicitando, ¿sabes qué? Ya me quedé varado aquí en México, no tengo dinero, no tengo forma de sobrevivir, estoy en situación de calle, no consigo trabajo, no tengo papeles, nadie me da trabajo. Entonces, bajo esos supuestos, las personas caen en un punto de desesperación. En ese punto de desesperación es cuando se acercan a sus consulados o se acercan a migración. Son casos que a nosotros nos llegan, nos canalizan, los mismos albergues, las contrapartes, y nosotros los podemos apoyar. Incluso en el momento en que a lo mejor, no sé, tengamos quizá ya todos los preparativos para la salida, incluso en esos momentos la persona nos puede decir, ¿sabes qué? Yo ya no me quiero regresar. Y están con todo el derecho de decirnos, ya no me quiero regresar. Aún así, nosotros tengamos boleto comprado, tengamos documentos de consulado, tengamos avisos de migración, teniendo todo, no importa. Porque la importancia de este proceso es que la decisión siempre va a estar centrada en la persona migrante. Una forma de hacer que la persona migrante se empodere dentro de este proceso es darle todas las opciones, toda la información, la gama de posibilidades. Si nosotros informamos a las personas cuáles son sus opciones bajo los casos que ellos están, de decir, ¿sabes qué? Es que tu caso puede entrar por Comar, es que tú puedes solicitar refugio, tú te puedes quedar aquí en México. Entonces, si nosotros ofrecemos todas esas opciones, toda esa gama de posibilidades, las personas ya no se quedan con la opción de que, me tengo que regresar, sino ya van a recibir toda esta gama y ellos ya pueden decidir y los haces parte del proceso, los haces parte de esta elección para que ellos se sientan de una forma empoderados para tomar decisiones. No que sea de que me tengo que, no, hay opciones, tú decides qué es lo mejor para ti. Entonces, ya en el sentido ya, por ejemplo, ya cuando, al final cuando ellos retornan, o nosotros los apoyamos a retornar a través del programa, y cuando los deportan, no creo que haya tanta... Si nosotros manejamos bien los casos de retorno voluntario asistido, les vamos a ayudar con ese empoderamiento. Porque al final nosotros podemos ver un iceberg y solamente vamos a ver la punta de ese iceberg. Donde las personas a lo mejor están en estado de, quizá de estrés, de que no tiene información, falta de decisión, pero no estamos viendo abajo del iceberg. Abajo del iceberg las personas tienen depresión, las personas sufren de ansiedad, las personas se sienten fracasadas, se sienten frustradas, sienten que llegan a su país con las manos vacías. Y no solamente es la percepción a veces de la propia persona, es la percepción que a veces se ejerce por la comunidad a donde va a llegar, por la misma familia, porque es
regresas y nos quedamos con deudas todavía. O sea, adquirimos más deudas porque conseguimos dinero para que viajaras. Entonces, es como ciertos reproches que las personas sienten al regresar a su país. Entonces, es hacerles ver a las personas es de, no te vas con las manos vacías, te vas con una experiencia. Hay que tomar, yo sé que es difícil, es complicado, y es complicado tratarlo con las personas en general, las personas migrantes, porque diles que su sueño americano no es lo que ellos pensaban, o sea, es muy difícil. Pero si tú desde el inicio los acompañas, los apoyas, les explicas y les dices, es tu decisión, tú puedes decidir quedarte, seguir, o continuar, pero si regresas a casa, explícale a tu familia, vas a regresar, quizá no regresas con el dinero que tú pensabas, pero ¿sabes qué? Regresaste con un idioma, regresaste con un nuevo idioma, tuviste oficio a lo mejor en Estados Unidos, un nuevo oficio que aprendiste, entonces puedes sumar a la comunidad, puedes sumar a tu familia, puedes sumar más experiencias. Entonces, es hacerles saber que no se van con las manos vacías, hacerles saber que se van con un modelo de experiencia distinto y que pueden aportar más a la comunidad, aportar más a su familia. Entonces, es hacerlos parte de todo este proceso para que las personas puedan no sentirse solas y a través de toda la compañía que se les da, se sientan, alguien me está escuchando, que si necesitan apoyo psicosocial, nosotros les brindamos apoyo psicosocial, que si necesitan servicios médicos, buscamos servicios médicos, que si necesitan algo en país de origen, se busca y se hace un mapeo de todos los servicios en país de origen, para que tengan un oficio, para que reciban apoyo médico, para que reciban apoyo especializado en cuestiones médicas, quizá, de acuerdo a las situaciones de vulnerabilidad encontradas en cada caso. Y ya las que son necesidades prioritarias, nosotros las atendemos aquí. Entonces, sí es complicado el tema y es difícil no engancharte, pero al final hay que manejar una línea para tener una decisión objetiva y hacerles saber cuáles son las opciones y que ellos puedan decidir libremente, porque al final ellos pueden tomar la decisión y ellos son libres de decidir. Y nosotros salvaguardando sus derechos y haciéndolo de forma en que ellos tengan la seguridad de te regresas con documentos. No te vas a regresar sin documentos, te vas a regresar con documentos. Y si quieres volver a México, tramita documentos. Aquí está la información, te la podemos proporcionar, no hay ningún problema. Entonces, así es como de este lado de la OIM es como nosotros colaboramos y hacemos frente a este tipo de situaciones. Muchas gracias, Roxana, por contestar. Y bueno, considerando por acá el tiempo, sí, nos gustaría pasar al auditorio, si tienen alguna pregunta, comentario hacia nuestros invitados, invitadas. Sin pena. Justo, buenas noches a todas y todos. Una de mis preguntas va enfocada, tocan el gran tema que es migración, pero justo cómo los adultos salen de esta cosmovisión adultocentrista para poder entablar esta conversación con las niñas, los jóvenes, y poder contar desde las narrativas de ellos. Creo que esa parte, cómo la enfrentaron, me gustaría saber un poquito de cómo se dio esa situación. Y también ellos escogieron el tipo de gráfico, porque son diferentes gráficos, me llamó mucho la atención el de acuarelas, el de Yucatán, y ¿cómo fue esa selección? ¿Ellos lo eligieron o fue un tema más artístico aquí entre ustedes? Gracias. Sí, gracias de la pregunta. Voy a empezar como con la segunda parte y creo que de ahí puedo llegar a la primera parte.
cuando conocimos a Yasmín, tenía 11 años, fue fácil encontrarla porque ella acababa de estar en la Casa Blanca dando este discurso defendiendo a su familia, entonces era visible, tenía visibilidad. Y cuando platicamos con ella y queríamos que contara su historia, claro, tú llegas pues como cineasta un poco queriendo que platicar y que te cuente, y yo me di cuenta que no podía llegar y sentarme el primer día y empezar a preguntarle cosas, creo que sería fatal. Entonces, más bien, nos vimos en un hotel, ¿no? En un punto medio, iba ella con sus papás, y le dije, pues, ¿por qué no nos ponemos a dibujar? Yo llevaba colores y crayolas, y ya estuvimos un ratote ahí, dibujó a todos sus gatos, porque tiene una obsesión con los gatos, entonces, todos, y este era naranja y se llamaba Cheto, y este era no sé qué, y entonces estuvimos, y luego me dibujaba a sus papás, y dibujó su casa, y luego ya un poquito más tarde ya empezamos a platicar, grabé una primera conversación, pero entonces ese día pasaron varias cosas. Lo primero fue como establecer una primera relación de confianza y que los papás justo confiaran en mí, pero ellos se dieron cuenta de que queríamos oír la historia de Yasmín, no de ellos. Que aunque nunca se separaron de la habitación y todo el tiempo estaban ahí, fueron muy respetuosos de decir, pues es Yasmín la que va a contar. Luego ya cuando se empezó a crecer la relación y ya nos llevábamos mejor con Iván y Laura, pues los sentábamos y platicábamos y luego efectivamente ellos cuentan parte de la historia, pero siempre Yasmín como que tuvo su lugar. Y luego, bueno, ese día que Yasmín hizo estos dibujos, que nos dimos cuenta como del poder que tiene ella, de esta combinación que a mí me encanta de una niña súper lista, como muy articulada, bien valiente, y combinada con una niña inocente de 11 años que lo que quiere es jugar en las hojas y estar con sus gatitos. Entonces creo que esa mezcla lo hacía muy poderoso y muy auténtico. Y aparte, cuando vimos los dibujos que había hecho, como que en ese momento dices, pues ahí está, no tenemos que buscar más, queremos que cada estilo visual se parezca al personaje. Entonces, ver esos dibujos es como si estuvieras viendo el mundo como lo veía Yasmín, al menos cuando tenía 11 años. Ahorita ya va a cumplir 18 y entonces ya es muy distinto. Pero en eso, la elección de ese estilo gráfico fue muy, muy orgánico. Y luego con las dos hermanas dijimos, pues busquemos algo como un poquito más estilizado. La acuarela nos gustaba mucho, esta cosa un poco etérea, un poco como un sueño. Y ahí tuvimos mucha suerte de que Carlos, el codirector, se encontró un día de casualidad en un museo en Querétaro, una exposición de una pintora queretana que se llama Aura Moreno Lagunes, que casualmente se dedica a hacer retratos de mujeres en acuarela. Y a todas sus pinturas le pone estambritos y encajitos y brochecitos. Entonces, por esto también la historia, el estilo basado en la obra de Aura, también está lleno de estos elementos como reales. Y luego el tercer estilo, el de Lalo, pues es una historia un poco más como de un antihéroe, ¿no? Como más cercano, como que la novela gráfica nos resonaba que era un estilo que se podía usar, y entonces nos acercamos con Alonso Ross, que es un artista de novela gráfica que vive en Valle de Bravo, donde tenemos nuestro estudio, y él pues desarrolló este estilo un poco más cinematográfico, donde también ya hay profundidad de campo y movimientos de cámara, y entonces también, así como hay una progresión como de las edades, y hay como una progresión como del dramatismo, por decirlo de una manera, de las historias, también queríamos que hubiera una progresión estética en todos los niveles, en el arte, en la música, en el diseño de audio, y espero te contesté más o menos. Y yo creo que en la parte del adultocentrismo, me pasó el micrófono a mí porque yo estoy muy en contra de esta visión adultocéntrica de la vida. Creo que los jóvenes tienen justo esta manera de vivir y de entender y de interpretar su realidad que nosotros no queremos escuchar, ¿no? Pero son capaces de estos discursos y mucho más. O sea, lo que les pasa lo reflexionan, lo escriben, lo cuentan, lo comparten. Migrar, separarte de tu familia, tener que trabajar, sus opciones son muy limitadas en ciertos contextos. Su idea de futuro no es nuestra idea de futuro, básicamente, ¿no? O sea, están enfrentando un momento y una historia que no es la nuestra. Mi juventud de aquellos años no es la de ellos, ¿no?
Y creo que esa es la sensibilidad que tienen Carlos y Jorge como directores para entender que ellos cuentan la historia, porque también hay un empate generacional. Si lo quisiéramos hacer un ejercicio de abstracción académico, a partir de 1994, con el endurecimiento de las políticas, ¿no? Con Bill Clinton, el muro, Tijuana y demás, los migrantes cada vez tienen menos derecho a la movilidad de ir y regresar. Entonces, esta es una generación como la de José Eduardo. Es esta primera generación de jóvenes que tiene que crecer en Estados Unidos totalmente y que la movilidad es totalmente restringida. Y entonces se educan en Estados Unidos, van a escuelas estadounidenses, hablan inglés, se les enseña desde el día 1 que el sueño americano es tú puedes hacer lo que tú quieras si quieres. Y de repente cuando terminan de esto, se les dice, pero tú no. Ustedes no. Eso no lo pueden contar sus papás, ¿no? Y creo que lo que hace muy bonito la película en ese sentido es que no tenemos que tener estas explicaciones tan abstractas, pero que si lo contrapones con esta parte puedes perfectamente ver que justo lo que está pasando es que estamos orillando a niños de 11 años a tener que convertirse en activistas para ir a dar un discurso a la Casa Blanca. O sea, de esa magnitud es lo que estamos viviendo. Y claramente, creo que el ojo y como sociedad en general nos falta es escuchar, nosotros hacer el ejercicio de escucha con los jóvenes y las infancias. Y ahí se nos abrirán los ojos de muchísimas realidades de nuestro país y de otros espacios, ¿no? Pero también hay una reflexión en el activismo a nivel global. O sea, son los jóvenes los que están tomando la batuta de decir, este no es el mundo que queremos en 10 años. ¿No? O sea, ahí están. Y creo que el ejercicio de escucha que me parece muy bonito de esta película es escuchemos su versión de la historia y entonces hacemos este ejercicio de que ellos lo cuenten. Y creo que los papás también justo hacen como esta parte, ¿no? De hacerte un poco para atrás y a pesar de que ahí están, ¿no? También no me imagino para el papá de Lalo que es ver esto, ¿no? Digo, nos comparten cosas, pero nunca podemos saber exactamente, pero también está esta otra parte de ver a tu hijo aquí, que debe ser también muy satisfactorio, ¿no? Como ver a tu hijo como narrador, ver a tu hijo retratado y reconocer los valores de tus hijos debe ser muy, muy bonito también por ese lado. ¿El micrófono? No te preocupes. Sin problema. No sé si hubiera alguna pregunta, comentario más. Gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Ha sido muy bonito ver este trabajo de ustedes. Muchas felicidades, porque realmente abren las heridas y nos hacen empatizar con ese tipo de personas que están sufriendo los problemas de la migración. La migración, como ustedes lo saben mejor que yo, tiene muchas facetas y cada faceta es seguramente la historia de cada uno de los que migran. Y realmente hay migraciones muy exitosas, migraciones pues con diferentes tipos de problemática y migraciones horrendas como son las que van en el tema de trata, ¿no? Como las personas que cruzan fronteras en situación de trata. Entonces, hay que hablar, hay que seguir hablando, hay que dejar de normalizar estas noticias y voltear a un lado, ¿no? Al contrario, hay que verlas y tratar de incidir en temas legales, porque la verdad, la nueva ley de migración que salió en 2011, hasta donde recuerdo, pues ya está rebasada en mucho. Tenemos que dar un giro, nosotros en México al menos, Estados Unidos no sé cómo esté tratando su tema, pero las proporciones en número de los migrantes que está recibiendo de todo el mundo son espectaculares, son un gran número. Y bueno, pues nosotros al hacer el Tratado de Libre Comercio, pues hablamos de mercancías, pero no hablamos de personas. Ahí se nos ha pasado ese pequeño detallito. Y bueno, hay que seguir hablando y hay que seguir trabajando en todos los medios y tocando todas las aristas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues de acuerdo al tiempo, estaríamos casi cerrando. A mí me gustaría aprovechar este par de minutos para cerrar con una última cuestión, que es precisamente el hablar de, bueno, las áreas desde donde se ve, se estudia, se analiza, se reflexiona acerca de la migración, ¿no? En mi caso, desde la psicología, pero me gustaría que pudiéramos cerrar con esto, ¿no? ¿Qué nos da el cine particularmente que no nos da otra área, ¿no? Esa parte creo que es primordial y valdría mucho que nos pudieran compartir desde ahí. Perfecto. El cine lo que tiene, y creo que tenemos que entender cómo canalizarlo, y creo que es un gran desafío para todos. El cine es un dispositivo que se basa en mover emociones, ¿no? No es un ejercicio abstracto, no es un texto, no es lo que te pide que te concentres 87 minutos en esta historia y que entres, pero está diseñado para conectar contigo a nivel emocional. Y todo lo que vemos aquí, efectivamente, en términos de cine, tiene un trabajo de dirección que Jorge lo puede compartir, de qué queremos que sienta la audiencia. Para nosotros, por ejemplo, era muy importante cómo termina. O sea, ¿qué queremos que se sienta cuando esto termina? Y ese tipo de elecciones, ese tipo de decisiones, tenían que ir de la mano con lo que nosotros queríamos, que es decir, esta es su vida cotidiana. Y lo que todos hacemos alrededor de eso tiene que ver con momentos que quitan los sueños, las ideas y las esperanzas. Y cuando la vida te pone en esas situaciones, como es el caso de ellos tres, pues le das la vuelta en muchos sentidos, a nivel personal, a nivel emocional. Algunos se van por el activismo, pero el cine tiene eso. O sea, entabla esta conversación contigo de Jasmine. ¿Quién es Jasmine? ¿Quién es su familia? ¿Qué siente su familia? Y si después de eso, que pasan muchos documentales en festivales, que ves el documental y te quedas pensando, ¿qué puedo hacer? Y a veces no hay nada, a veces también no hay nada que hacer, ¿no? Pero ¿qué sí puedo hacer? Y creo que es una pregunta que como cineastas no siempre estamos preparados para dar respuesta. Y eso es a lo que le llamamos ahora campañas de impacto, ¿no? Como decir, ¿dónde están estos espacios? ¿Dónde está este lugar donde podemos dialogar? Porque podemos dialogar. Yo no tengo que decir nada al respecto, no un antecedente histórico del problema migratorio en México. O sea, ya estamos aquí, ya entendimos que están sufriendo porque hay leyes que están generando que personas todos los días vivan con esto. Y ese es el poder que tiene el cine, ¿no? El moverte a nivel emocional. O sea, aquí de repente todas estas ideas, que a mí lo más bonito que siento en términos de este proceso es que la gente se dé el tiempo de venir a ver un documental, ¿no? Que los espacios también en los que hemos estado presentando la película justo no sea otro documental de migración, sino que le apuesten también a que hay gente que está dispuesta a dejarse llevar por estas emociones de estas historias. Pero tenemos que partir de que es un proceso emocional el cine, y por eso tiene esa relevancia, y por eso nos gusta, y por eso vamos al cine, y también a veces pagamos por ir al cine, porque hay una emoción que yo quiero sentir y que experimento al estar ahí, ¿no? Se vuelve casi una experiencia total. Para muchos incluye palomitas, para otros incluye una película que me hace pensar, para otros una película que me inspira, pero es meramente un dispositivo emocional. A mí hay dos cosas que yo creo que son únicas del cine. La primera es lo que está pasando aquí ahorita, que es una audiencia viendo una experiencia estética y que haya una emoción y que no siempre puede haber un diálogo. Estos diálogos para nosotros son el mayor privilegio, porque pues a veces las películas pues se estrenan y andan por ahí y no sabes, pero cuando podemos nosotros vamos, decir, pues si hay una función hay que aprovechar y poder platicar, y el cine proyectado y la colectividad yo creo que es única.
no vean películas ya en Netflix ni vayan al cine. Sé que cuesta mucho esfuerzo ahora salir, ¿no? Es muy cómodo también ver las películas en casa, pero hay que hacer el esfuerzo de tener esta experiencia. Y que lo que ves es como el segundo nivel que a mí también me ha fascinado del cine, es como lo que hace con la realidad, que te puede mostrar algo totalmente duro y directo, pero a la vez te puede mostrar algo que es poético y alegórico. Y creo que nosotros con esta película como que un poco tratamos de mezclar como esos dos lados que pueden parecer muy contradictorios, como que el documental es una manera de contar las historias que es inmediato, que es improvisado, que se hace con poca gente, que no, y que la animación es planeación y pensar todo al detalle, cuadro por cuadro, y de pronto darte cuenta que esta mezcla de estos dos lenguajes que podrían parecer tan diferentes nos ayudan a entender la realidad de una manera que nosotros creemos que sí es importante que las historias se cuenten de distintas maneras, porque si no ya es como una medicina que tomas mucho y que ya no te hace efecto. Creo que hay que estar siempre como expuestos a estímulos distintos y queremos que la animación pues agarra a la audiencia un poco con la guardia baja, porque no te esperas lo que vas a ver, igual crees que vas a ver una historia de una niña que quiere ser astronauta y de pronto tómala, ¿no? Estás viendo una historia tremenda y creo que nos permite eso, es como enriquecer un poquito la narrativa y ayudar a que lo que estas familias nos contaron, creo que la animación se vuelve un poco como el subtexto de sus voces, ¿no? Como que a veces te dicen algo, pero te están queriendo decir otra cosa y entonces la animación te permite de pronto amplificarlo, ¿no? Jasmine un día nos contó una anécdota muy trivial de cuando fue a la playa y había mucho aire y el aire se llevó su comida y entonces ella dice, y entonces sentía que esos y remata diciendo, it was a bad picnic. Y entonces cuando oímos eso dijimos, ¿nos está contando una historia de un picnic o nos está diciendo la ansiedad en la que vive de sentir que eso solo le está pasando a él? Entonces como que le dimos la vuelta y dijimos, hagamos una secuencia en la que Jasmine, efectivamente ese viento lo que se está llevando es a sus papás. Y ella de pronto se queda sola, viendo que todo el mundo pues, sigue increíble en la playa jugando y ella diciendo, pues sentía que solo me estaba pasando a mí. Y luego decidimos que había que quitar ese audio. Quitamos el audio y dejamos solo la secuencia animada, con esta secuencia que es como un poco una pesadilla, ¿no? La planteamos como una pesadilla de Jasmine. Y que entonces, pues creo que es esa magia que sucede cuando juntas algo que ella te contó, que le pasó, pero que quería decir otra cosa, y que luego con la animación puedas como hacerlo todavía más poderoso, pues creo que eso es algo como único del cine, ¿no? ¿Me puedo sumar? Sí, me voy a sumar porque justo cuando vi la película, la verdad es que yo he estado trabajando muchísimo tiempo con personas migrantes de manera directa, entonces es imposible no conectarte, es imposible no recordar casos tan específicos que sabes que te pegaron mucho. Entonces empiezas a ver, a lo mejor no están como, hay ciertas particularidades, ¿no? Porque todos los casos son diferentes. Pero es imposible no recordar y decir, el chico que atendimos que tenía problemas de adicción, o que dices, bueno, hasta te acuerdas de su nombre, ¿no? O decir, la familia de Guatemala, que nos pedía retornar, pero corrían riesgo en su país, pero el niño estaba llorando, pidiéndome regresar. Dices, pero no te puedo ayudar. Y dices, entonces como que te pones un poco entre la espada y la pared de verdad quiero ayudarte, pero yo no te ayudaría si te regreso a tu país, porque tu vida corre riesgo, la tuya y la de tu papá. Entonces, ver toda la película, todas las tres historias, es difícil no recordar también que atendíamos a connacionales cuando venían deportados de Estados Unidos y te decían, señorita, es que todavía en mi vida he estado en Estados Unidos. Yo ya no tengo familia en México. Y dices, ¿a dónde te llevo? Es que la última vez yo viví en Guerrero. Dices, Guerrero es un estado súper peligroso. Pero dices, ¿dónde tienes un familiar más cercano?
o sea, que te pueda recibir o un amigo o alguien, ¿no? Entonces es difícil no recordar, no conectarte con todos esos casos que has atendido, que a lo mejor algunos han pasado no porque no sean desapercibidos, pero no porque no sean importantes, sino que hay unos algunos que más te impactan, que más te llegan, más te pegan y que se te quedan como muy grabados. Entonces la película perfectamente es así como dices, la verdad es que yo casi me pongo a llorar. Se los juro. Yo dije, no puedo. Dije, y trabajo con ellos todos los días, ¿no? Pero dices, es que es difícil, ¿no? O sea, es difícil no empatizar, o sea, porque todos en algún momento podemos llegar a ese punto, porque ahorita estamos aquí, y estamos aquí todos sentados, escuchándonos, viéndonos, pero no sabemos si el día de mañana tengamos una necesidad tan grande que nos lleve a migrar. O no solamente de manera económica, sino que sea por cuestiones de seguridad, quizá por cuestiones de condiciones climáticas. O sea, millones de factores o multifactorial como es el fenómeno migratorio. Entonces, ahorita todos estamos bien, pero si no nos vemos el uno al otro como somos pares, estamos iguales, el día de mañana podemos estar en otro lado y podemos estar pasando las mismas historias que ellos pasaron. Entonces, no estamos exentos de nada. Entonces, si empatizamos más, es como podemos entender más por qué las personas deciden salir. En lugar de juzgar, ¿para qué te sales de tu país? En lugar de juzgar, es ponerte en los zapatos y dices, te entiendo, tuviste una razón muy grande para salirte de tu país. O sea, porque la situación estaba malísima, o sea, insostenible. Pero a veces es tan fácil juzgar, pero no dimensionas qué es lo que realmente pasa en ellos o qué es lo que sienten y lo que viven. Entonces, la verdad que a mí sí me pareció y yo dije, ay, me pone triste. Ay. Pues agradecida nuevamente con cada uno de ustedes por sus respuestas y de manera muy particular y muy personal por dignificar la experiencia migrante a quienes somos parte de esa situación. Bueno, agradecer también a quienes asistieron el día de hoy y pues por acá le dejo el micrófono a nuestras anfitrionas. Muchas gracias. Antes de comenzar me gustaría agradecerles a todas y todos por darse este espacio para conocer estas historias que, como comentaban, reflejan la vida de miles de personas mexicanas que se encuentran en el exterior y por darse ese espacio en su tiempo, porque para nosotros es muy importante su participación para continuar con este tipo de actividades. Mi nombre es Alonso de Ita, yo trabajo en la Organización Internacional para las Migraciones, que es la agencia de las Naciones Unidas para la Migración, y nos gustaría agradecer de manera muy especial a todos los organizadores de este evento que hicieron posible esta velada. En primer lugar, a la Universidad de Guanajuato, que nos brindó la oportunidad de realizar esta actividad en este muy famoso cineclub que lleva más de 60 años acercando estas historias, cine de arte con la población de Guanajuato y sobre todo invitándonos a repensar las historias y sobre todo a través del cine repensar las sociedades en las que vivimos. Igualmente nos gustaría agradecer a Jorge y a Mariana por estar aquí el día de hoy y por la oportunidad de acompañarnos y compartir de primera mano las experiencias y los retos que tuvieron para la realización de esta película, porque comentaban, estos son espacios que no siempre se pueden dar y para nosotros pues estamos muy agradecidos de haber tenido esta oportunidad. La película Home is Somewhere Else es una película que, como lo comentaban los panelistas el día de hoy, nos recuerda cómo el cine puede ser un instrumento muy importante tanto de autoconciencia como también de educación. Esta película resalta una realidad muy importante que vive una parte importante de la población mexicana que vive en el exterior y que se encuentra en esta transición constante entre México y los Estados Unidos. A través de las historias de 3 familias mexicanas experimentamos los miedos, las dudas, los retos, las emociones y también las alegrías que causaron en los protagonistas estos procesos migratorios, especialmente los procesos de retorno forzoso. Y justamente hablando del retorno, que es uno de los temas centrales que habla esta película, nos gustaría compartirles algunos datos de cómo es el fenómeno migratorio y sobre todo el fenómeno del retorno en nuestro país. Y de acuerdo con el censo del 2020,
nos indica que las personas que han retornado a México lo han hecho principalmente por motivos familiares, primeramente familiares, después laborales, después de estudio y en cuarto lugar fueron retornos forzosos, como comentaba hace un momento Roxana, por deportación. Por otro lado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, casi 300,000 personas mexicanas retornaron al país entre 2015 y 2020. Además, estimaciones del Colegio de México, utilizando el último censo del 2020, indican que a nivel nacional una cuarta parte de la población que retorna al país es mujer, un dato muy importante, y que Guanajuato es el sexto estado con mayor presencia de personas provenientes de los Estados Unidos, también muy relacionado con lo que comentaban al inicio de este panel. Igualmente, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en el 2022 se registraron 258,000 eventos de devolución de personas mexicanas desde los Estados Unidos, la cifra más alta desde el 2013. Tomando en cuenta estos datos y lo que estuvimos hablando hoy en el panel, ¿por qué el retorno voluntario es tan importante para nosotros como organización? Bueno, en primer lugar, porque el retornar a tu país de origen es un derecho humano, que está reconocido en el derecho internacional y en específico en dos tratados que son muy importantes, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además de ser una ley que en el caso de México es ley vigente, también otros marcos internacionales hablan de la importancia del retorno, tales como la Agenda 2030 y la reciente Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que hablan sobre la importancia de establecer políticas para establecer procesos migratorios de retorno seguros y dignos. En este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones posiciona los derechos y el bienestar de las personas migrantes en el centro de cada decisión o proceso de retorno, como comentaba hace un momento Roxana, a través de nuestro proceso de retorno voluntario asistido. Desde el 2018, la Organización Internacional para las Migraciones coordina desde México un programa regional de retorno voluntario asistido que actualmente está implementándose en 11 países de la región y que es una iniciativa de protección para asegurar que este derecho de retorno que tienen todas las personas se haga de una manera segura y regular y que además se puedan abordar las situaciones de vulnerabilidad que pueden enfrentar personas en el tránsito. Este programa de la OIM se enfoca en personas que, por ejemplo, pueden ser niñas y niñas no acompañados, personas con casos médicos, personas que han sido víctimas del delito de trata de personas, objeto de tráfico, o personas que fueron víctimas o que han sido sujetas de violencia. En este contexto, como pudimos observar en la película, aún queda mucho por hacer. Y uno de los principales retos continúa siendo la falta de financiamiento para programas de reintegración de personas mexicanas en retorno, así como la necesidad de ampliar y fortalecer los esfuerzos para brindar acceso a la identidad, como también lo vimos, a servicios educativos, incluyendo la educación bilingüe, de salud, de trabajo, incluyendo el reconocimiento de habilidades y grados obtenidos en el exterior, entre otros, así como el acompañamiento para la reintegración de las personas mexicanas que retornan y sobre todo también el acompañamiento psicosocial, que como hemos visto es un factor que es muy importante y que también está creciendo en importancia en el desarrollo de las políticas públicas. Además de esto, es muy importante que se puedan fortalecer la difusión de los servicios ya existentes, tanto a nivel federal como a nivel local, para las personas mexicanas que retornan al país, así como la necesidad de fortalecer las redes de apoyo de las personas que retornan. En este contexto, es importante reconocer que el retorno seguro y digno y la reintegración sostenible significan también un desarrollo sostenible para nuestras comunidades y para el estado de Guanajuato. Por lo cual, este momento de diálogo que tenemos el día de hoy es tan importante y nos permite, a través de la mirada del cine, repensar la sociedad en la que vivimos y cómo actuamos en respuesta a esta, invitándonos a ser más empáticos con las personas migrantes y defendiendo el respeto y la inclusión en los lugares donde vivimos. Antes de terminar, me gustaría compartirles una pregunta que realizó nuestro secretario general, Antonio Guterres, que pregunta: como una comunidad global enfrentamos una decisión. ¿Queremos que la migración sea una fuente de prosperidad y solidaridad o un sinónimo de inhumanidad y de fricción social? Recordemos que la migración forma parte de la naturaleza humana. Migramos, como comentaban hace un momento, por sueños, por experiencias, para estar con nuestras familias, y en medida que todos y todas y todos nos veamos y entendamos como iguales,
podemos empatizar y ponernos en los zapatos del otro para entendernos y trabajar de manera conjunta para aprovechar los beneficios de la migración para el desarrollo, así como trabajar por comunidades más justas e inclusivas. Les agradecemos mucho. Bueno, pues ya solo les voy a tomar 2 minutos más, lo prometo. Sé que ya nos extendimos un poquito. Simplemente les quiero dar unas gracias enormes por acompañarnos hoy. El Festival de Cine es una iniciativa muy querida y muy entrañable para la OIM, porque justo nos permite hacer esto, todo lo que estamos platicando, crear estos puentes de empatía, nos permite conectar con esas historias, conectar con ustedes, escucharles, y por supuesto también hacernos más sensibles frente a esta realidad. La verdad es que para nosotros el festival es una manera de honrar esas historias, honrar a las personas que se quedaron en el camino, a quienes ya no están, a quienes están luchando y dándolo todo por una vida mejor. Y como siempre digo, pues si nosotros estuviéramos en su lugar y tuviéramos esa oportunidad de tener esa vida mejor, por supuesto que también lo haríamos, ¿no? Y yo sí creo que justo como decía Mariana, el llamado a la acción concreto es ser más empáticos, ser más sensibles, ser más inclusivos con estas personas. Es decir, a lo mejor nosotros los que estamos aquí quizá no estemos tan familiarizados con el tema o no trabajemos con ellos o tal, pero es yo qué puedo hacer desde mi trinchera. Quizá no incido en la parte de políticas o no estoy en una organización y tal, pero yo ciudadano de pie, ¿qué puedo hacer? Ser respetuoso, ser sensible, ser empático, escucharles, no promover, no generar más discursos de odio, más discriminación, más xenofobia, más cosas que vemos en redes y en muchos otros lados. Es si podemos tenderles la mano de alguna manera, hagámoslo, ¿no? Y por supuesto también es un homenaje a todos los que nos dedicamos a esto, a contar esas historias, a ser parte también de ellas de alguna manera. Y esto es un gran recordatorio de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo, de por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos dedicamos a esto, por qué contamos estas historias, porque de alguna manera también queremos justo contribuir a que tengan una mejor calidad de vida. Y bueno, por último, pues nosotros hacemos este cine, contamos este cine, este festival, lo hacemos cada año y lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario para seguir compartiendo y contando esas historias que sí son suyas, pero en parte también son nuestras. Muchísimas gracias.